Bueno, entonces esta masterclass se titula Del guión a la pantalla, du escenario al écran. Y bueno, hemos acordado que iba a ser más bien una perspectiva, vamos a decir, metodológica, teórica, del conjunto de la obra ya importante de Michel. Michel es un niño prodigio, ya muy joven, tiene una cantidad notable de películas que son películas además maestras. Pero antes de empezar con ese recorrido, bueno, no lo vamos a presentar porque la masterclass va a ayudar a entender su trayectoria y su estética y sus maneras de producir y de realizar películas. Pero justo antes, bueno, simplemente para que se acuerden de las películas que ha hecho, tenemos un PowerPoint y vamos a recordar nada más los títulos y hacer un pequeño pitch de cada película para que lo tengan en mente, porque luego la dinámica de la masterclass va a ser más bien global, general. Dejo la palabra. Entonces vamos a pasar al año 2012, dejando de lado los cortos que habías hecho, empezando con Después de Lucía, quien se ganó. Bueno, antes sería Daniel y Ana. Daniel y Ana, perdón, Daniel y Ana. Del 2009, que estuvo en la quincena de realizadores en Cannes, mi primer película. Largometraje. Mi primer largometraje, donde actúa Darío Yazbe, que es el actor principal, que sale también en Nuevo Orden en mi última película. Daniel y Ana es la historia de dos hermanos que son secuestrados y obligados a tener relaciones sexuales. Está basada en una historia real que la terapeuta que atendió me platicó, y la película realmente trata, ese es solo el inicio, la película trata sobre cómo se desarrolla después el post-trauma y la relación de los hermanos y familiar, cómo cambia después de esto, cómo logran seguir adelante. A continuación tenemos en el 2012, Después de Lucía, otra vez premiada en Cannes. Después de Lucía, en 2012 ganó el premio Certain Regard, que el presidente del jurado fue Tim Roth, por eso empezamos a trabajar juntos después. Y Después de Lucía es una película sobre luto, sobre el duelo que viven un padre y una hija tras la muerte de Lucía, la madre, y cuando se mudan de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, la hija intentando ayudar al padre a salir de su duelo, o bueno, pues tratando de ser buena hija, o lo que ella entiende que es ser fuerte, termina martirizándose en la escuela y metiéndose en problemas que solo empeoran la dinámica familiar, y la película va tomando otro rumbo, pues que no es necesariamente lo que se espera en los primeros minutos. Sí. O sea, sí, es muy guapa, muy todo, pero al final, o sea, como que se le caen encima, y la no comunicación entre padres. Sí, la no comunicación, que ha terminado siendo la constante en todas mis películas, cómo la gente, a pesar de tener pues cariño y las mejores intenciones y educación y supuestamente las herramientas básicas para tener pues una buena vida, terminan metiéndose en los peores malentendidos y problemas. Esto viene pues de mi visión de la familia, que si bien es la manera de estructurar nuestra sociedad y en muchos casos funciona, pues también es el centro para el drama y para entender el comportamiento humano. Me parece interesante explorar estas crisis. Luego tenemos A los ojos, en el 2014, que es un poco... Sí, A los ojos voy a aclarar rápidamente la situación sobre esa película. La empecé a filmar con mi hermana, es una codirección que empezamos en 2010.
o 2011, no estoy seguro. Y Jean-Christophe, que está ahí sentado, vio varias versiones desde esa época. Yo cuando terminé Daniel y Ana, que es la única película que no produje, o sea que no soy el productor principal, fue una experiencia difícil, porque no me gusta, por cómo es mi personalidad y mi naturaleza, no me gusta poner en manos de alguien más el control de mi trabajo ni de mi vida. Me gusta pues asumir y que lo que sale bien o mal sea por mí, no por alguien más. Y Daniel y Ana la produjo un buen amigo, Daniel Birman, que es un muy buen productor. Birman Ripstein, primo de Gabriel, nieto de Alfredo Ripstein. Es un muy buen amigo y un buen productor, pero su manera clásica y convencional de hacer cine chocó mucho con lo que yo necesitaba. Aunque él es joven, creo que aprendió tanto del abuelo que pues es clásico. Yo no estudié cine, yo no fui a la escuela, entonces mi manera de hacer las cosas y después de un proceso autodidacta en el que hice muchos cortos y finalmente llegué a Daniel y Ana, pues fui desarrollando mi propio estilo. Yo pensé que al entrar en el mundo del largometraje había que confiar y dejarse llevar por un productor. Y además no me imaginaba capaz de producir una película a los 27 años. Pero después de la experiencia que fue muy... Y fue difícil, no por Daniel, fue difícil porque hay una jerarquía y un ejército de gente que está acostumbrada a trabajar de una manera. Un asistente de dirección, por ejemplo, y el resto del equipo también, van saltando de un rodaje a otro. Pueden en un año hacer 10 películas. Bueno, no, exageré, 6 películas. Y rara vez les interesa realmente lo que están filmando. Es un trabajo, van, operan, cobran y pasan a la siguiente película. No es el caso del crew, del equipo que ahora trabaja conmigo. Tienen un interés muy particular por mi cine. O no es el caso cuando Claire Denis fue asistente de Wenders, ¿verdad? Bueno, cuando los grandes directores pasan por la escuela de otro, pues claro que hay un interés y eso es un privilegio. Pero después de Daniel y Ana dije, voy a hacer Después de Lucía, era mi siguiente película que escribí en París justamente en la residencia de Cannes. Y al principio buscábamos para hacer la película un presupuesto normal de más o menos $1 millón. Y no logré, con un par de amigos, Marco Polo, Constanza, que es productor, y Fernando Robsart, no lográbamos encontrar el dinero. Y un día le dije a mi hermana, me voy a volver loco si no hago una película ya, me estoy desesperando. Y cuando digo volver loco no es un decir, realmente estaba deprimido y... Para mí, mi vida es muy sencilla. Si mi trabajo va bien, estoy contento, y si las películas van mal, soy insoportable para la gente y conmigo. Y entonces le dije a mi hermana, adaptemos Entre Dos, que es el último cortometraje que hice en 2003, más o menos con la misma historia, hagamos una película basada en ese argumento, pero que todo lo que sucede... A los ojos trata sobre una trabajadora social que interpreta a Mónica del Carmen, también es actriz de Nuevo Orden, es la actriz que más aparece en mis películas. Y en la película su personaje, para salvar a su hijo que está perdiendo la vista, tiene que hacer algo tremendamente inmoral y romper la línea ética de su trabajo, bueno, de su trabajo y de lo que cualquiera entiende como ética, ¿no? Y entonces le dije a mi hermana, si lográramos que Mónica del Carmen realmente se convierta en una trabajadora social, sería muy interesante que todo el material que sucede en la calle sea real y no sea un guión que escribo. Entonces hicimos la película sin guión y en 2011 empezó el rodaje. Filmaron durante un año Mónica del Carmen y mi hermana Victoria, un año en las calles para ganarse la confianza de la gente, para realmente volverse una trabajadora social, todo esto de la mano de Casa Alianza.
Lo interesante de todo esto y por lo que entro en detalles es porque esa película muy pequeña que empieza como documental pero que termina siendo una ficción controlada porque después de lo que fuimos encontrando en el documental ya escribí algunas escenas y a partir de que ayudamos a rehabilitar a Benjamín, un chico en situación de calle, y filmamos todo ese proceso, salió la ficción, pero eso sí lo pude producir porque lo hicimos con muy poco dinero y éramos 5 personas en el crew. Y entonces pues no había ni el catering, ni había asistente de dirección, no había nada, éramos 5 personas, el sonidista, el fotógrafo, mi hermana, yo y una persona o 2 de producción, dependiendo del día. Cuando era lo de la calle, lo documental, que yo ni siquiera iba, eso lo hizo mi hermana, lo dirigió sola, pues eran 4 personas. Yo no dirigí la parte documental porque no tengo paciencia para hacer documentales, porque me gusta cuando pongo la cámara que suceda lo que yo quiero y de la manera que yo quiero, entonces pues así no se puede hacer un documental. Pero pude producir eso, lo fuimos editando mientras filmábamos y entonces la ficción y documental iban agarrando forma. Y cuando acabó ese proceso y después de 1 año y medio de no poder encontrar el $1,000,000 que buscábamos para hacer Después de Lucía, entendí que sí podía producir mis propias películas y dije, ¿por qué no hago Después de Lucía? A pesar de que es un guión pues más normal en términos de producción, si la hago como fue A los ojos, y por ejemplo Tessa, que es la actriz principal, sale con todos sus amigos, en vez de actores que sean sus amigos, si no usó una asistente de dirección porque no hay dinero para pagarle, y entonces Nosha, que se ha convertido en parte central de mi equipo, era alguien que trabajaba en oficina y la saqué de la oficina y ella estaba feliz. No había continuista, la edité yo con un operador y todo eso lo seguí haciendo en mis siguientes películas. Sigo trabajando sin continuista, sigo editando en set. Entonces, lo que aprendí de cómo puedes hacer una película con menos dinero, con menos gente y saltándote partes convencionales del proceso fue gracias a esa película A los ojos. Lo implementé después en Después de Lucía, que se filmó con un presupuesto sumamente bajo y con cámaras 7D, que son para quien... Es una cámara como esa con la que está grabando la conferencia, es una cámara de fotos. Lo bueno de esa cámara es que cuando grabamos pues en la calle A los ojos y después de Lucía, nadie se intimida por esa cámara, se les olvida que existe, entonces consigues mucha más naturalidad. Entonces A los ojos fue eso. Desgraciadamente no se estrenó en un festival grande por mis malas decisiones, que Jean-Christophe también recuerda bien. Yo estaba esperando por el éxito que tuvo Después de Lucía. De repente tenía 2 películas a la vez, A los ojos y Después de Lucía, porque las acabé al mismo tiempo. Y Después de Lucía fue explosiva y tuvo mucho éxito, afortunadamente, y eso opacó un poco lo que después sucedió con A los ojos y me confundió un poco, tomé malas decisiones porque había una muy buena invitación de Berlín y no la tomé en una sección paralela en Panorama y no la tomé porque yo pensaba que tenía que ir a Cannes otra vez. Y de los errores aprendes mucho. Lo bueno de ser autodidacta es que te duelen los errores, pero aprendes de las experiencias. Y tras el éxito de Después de Lucía, que vendió en México $1,000,000 a pesar de que la hicimos casi sin dinero y se vendió en todo el mundo y demás, Tim Roth, que fue el presidente del jurado, me dijo, hagamos una película. ¿Cuál es tu siguiente película? Le conté que había escrito Chronic para filmar en México con una actriz, iba a ser Carmen Beato, ya teníamos pruebas de vestuario y todo. Y Carmen Beato, esta película es sobre los últimos meses de mi abuela. Mi abuela, igual que este personaje, justamente sufrió una embolia y de pronto estuvo atada a su cama durante 6 meses hasta que finalmente murió. Murió por un cáncer, ni siquiera por la embolia. Pero la embolia ya no le permitía obviamente moverse ni hablar y me llamó mucho la atención la enfermera que empezó a atenderla, a cuidarla, Beatriz. Y pues de inmediato cuando estaba en casa de mi abuela y vi que una extraña
de pronto tomó control de todo y nos decía cuándo podíamos estar en el cuarto o no, y obviamente la limpiaba, pues había mucha intimidad, y empiezas a preguntarte quién es esta persona y por qué estamos confiando absolutamente, y sobre todo me llamó la atención la mirada de mi abuela, que se volvió además la intérprete, porque ya no le entendíamos nada a mi abuela, porque con la embolia, pues la manera de hablar era difícil de entender, pero ella sí entendía todo lo que decía. Y de alguna manera con la mirada mi abuela como que nos decía, déjenme en paz y confíen en ella, porque la volvíamos loca a los familiares. Y en cambio Beatriz pues sabía exactamente qué hacer, como el personaje de Chronic. Pero cuando le dije a Tim que esta era mi siguiente película, me contestó, me propuso, cámbiala para un hombre y yo hago el papel principal. Gracias al éxito de Después de Lucía conseguí, la verdad es que bastante dinero, un muy buen presupuesto. Pasé de hacer películas con $150,000 a unos cuantos millones de dólares en un año. Y el cine es así. Y eso, en lugar de garantizar que tu siguiente película va a ser buena, es la trampa perfecta para perderte. Y entonces me aseguré de que, a pesar de que iba a filmar en Los Ángeles, pues iba a poder controlar la película. Ahí conocí a Yves Cap, mi fotógrafo, con el que ya rodé 4 películas. Chronic fue la primera. Y fue muy buena experiencia. Pude incluso en Los Ángeles hacer todo esto de trabajar sin continuista, tener al editor, operador en set, no tener un diseñador de producción como tal, muchas cosas del sistema que empecé a hacer por falta de dinero y a las que les tomé gusto porque podía controlar más. Por ejemplo, no me gusta el diseño de producción porque cuando llego a un lugar y si fuera a filmar aquí, por ejemplo, entro y veo la sala y me gusta, corro un riesgo enorme si el diseñador de producción después dice, pero estas cortinas no me gustan, vamos a cambiarlas por algo morado para levantar un poco de color. Y así te empiezan a cambiar todo, y cuando filmas ya perdió el alma o el espíritu o si quieren ser menos románticos, pues el estilo que tenía el lugar. Eso fue Chronic, que después fue a Cannes en el 15 y a los ojos, como decía, se perdió un poco en medio, desgraciadamente. Y en Cannes estuvo en competencia Chronic y ganó el premio a Mejor Guión de mano de los hermanos Coen y pues eso fue todo un honor, obviamente. Después viene Las Hijas de Abril, que en principio pensaba filmar incluso en Francia o en Estados Unidos porque quería trabajar con ciertas actrices, y al final afortunadamente volví a filmar en México, que es lo que espero seguir haciendo porque es pues la realidad que conozco, es mi país. Se trata, como se ve un poco en el póster, de una chica menor de edad embarazada que vive con la hermana y la madre está ausente. La hermana mayor llama a la madre, interpretada por Emma Suárez, para que regrese a ayudar a esta hermana menor de edad porque no quiere ser responsable sobre todo lo que suceda con el bebé. Y ya la chica de 17 embarazada decía, no le llames a mamá, como protegiendo de alguna manera a su bebé, o sabiendo que no era buena idea. Y bueno, pues ya verán la película los que no la hayan visto, espero, y ven una actuación excelente de Emma Suárez que saqué de Julieta, de Pedro Almodóvar. Pensé quién sería la mejor actriz en habla hispana, sin importar que sea mexicana o no, y pues acaba de ver Julieta y me encantó. Y después Nuevo Orden, que no podemos hablar tanto sobre una película que no han visto. Curiosamente ahora en México hay mucha polémica y rollo porque están hablando mucho de una película que no han visto. Yo agradezco la atención, pero es un poco absurdo y es enloquecedor que hay una crítica profunda a la película y a mis intenciones y a lo que hay detrás y no han visto la película.
Yo no tengo redes sociales, entonces no me entero de los detalles, pero me cuentan amigos y me mandan videos y demás, que incluso en los noticieros ya hablan como si fuera una noticia la polémica que hay alrededor, pero alrededor de un tráiler, no de una película. Entonces, pues ojalá eso funcione para que la película tenga público y éxito en taquilla. La van a estrenar en 2,000 salas en 2 semanas en México, es una locura 2,000 salas. Obviamente tiene que ver con que no hay películas americanas, no hay blockbusters, pero pensar que esta puede ser la que suple esa función, pues es divertido. Vamos a ver qué pasa. ¿Y en Francia ya tiene...? En Francia el distribuidor es Advitam, que pues son muy buenos. En Estados Unidos es Neon, que distribuyeron Parásitos. Tiene muy buenos distribuidores en todos lados, pero igual que Advitam, no saben exactamente cuándo es conveniente por la pandemia sacar la película, es difícil entender. Pero me anima mucho que fui a Venecia con la película y Match Factory, que vende la película, pues vendió más de 25 países. Había un riesgo grande de sacar la película este año porque ¿quién la va a comprar si no hay salas de cine? Pero me anima que los distribuidores sí están comprando películas, tal vez por precios un poco menores, pero bueno, hay una recesión en todo y mi intención principal cuando hago una película no es ganar más dinero, aunque es importante porque de eso vivo, no de otra cosa, pero al menos hay garantía de que se va a estrenar en todo el mundo eventualmente. México pone ya el ejemplo y va en 2 semanas a salas de cine. Yo creo que Advitam la sacará el próximo año, en febrero o marzo, aquí en Francia. Muchísimas gracias por esta manera sintética. Me habías pedido que lo hiciera y te dije, no, toma mucha energía hacerlo. Sí, pero bueno, creo que era importante recordar precisamente cómo lo hiciste, la manera en que tu trayectoria se va es que, evolucionando sí, película tras película. Y pienso que, bueno, para el público, tener esa línea, porque hay entrevistas tuyas en internet, pero que van película por película. Entonces aquí, pues, nos has dado un poco digamos, la línea general. Y en particular, bueno, hay películas muy conocidas que han refrescado las memorias, pero, por ejemplo, la película Los Ojos, bueno, yo estuve buscando información y hay poca información sobre esta película. Ahora lo entiendo. Fui muy tonto porque la película pudo estar en Berlín y tener una vida y mi hermana tardó años en perdonármelo porque es muy delicado el lanzamiento de una película y por las decisiones que tomas puedes, pues todo el destino de la película se ve afectado por esas decisiones que no son fáciles de tomar. Yo la guardaba para Cannes porque había razones para guardarla, pero tenía que haber tomado Berlín. Ya aprendí porque con otras películas, por ejemplo 600 millas que produje con Gabriel Ripstein, después del éxito que tuvo después de Lucía y que pude hacer Chronic como contaba con más facilidad, también tuve la posibilidad de producir películas con amigos porque el dinero empezó a llegar con relativa facilidad. Fue una ventana que tampoco duró tanto tiempo, pero filmamos 600 millas también con Tim Roth en esa ventana y por ejemplo ahí ya no esperamos a Cannes. Había mucho interés de 2 secciones de Cannes y también una invitación de Berlín y yo ahí dije, si no hay una invitación formal de Cannes, nos vamos a Berlín, aprendiendo de ese error. Y fuimos a Berlín, la película ganó Mejor Ópera Prima y para Gabriel eso fue excelente. Pero sí, A los Ojos para mí es mi película más importante por mucho. De muchas maneras es mi ópera prima como productor. Y si bien Daniel y Anne es una película de la que estoy muy orgulloso, a Pancho, mi amigo mexicano que está ahí, lo conocí porque le gustó mucho Daniel y Ana y empezó a investigar quién es el loco que hizo esa película que le tenía fascinado, y así nos volvimos amigos hace 10 años. Es una película de la que estoy muy orgulloso, Daniel y Ana, y me llevó a la quincena de realizadores, pero si yo hubiera seguido produciendo películas de ese modo, no me hubiera ido bien,
Entonces, la película a la que más cariño le tengo, y así son a veces las cosas en la vida, la que menos bien traté sin querer fue A los ojos. Bueno, esto nos permite una transición hacia la segunda parte, que es ver cómo, bueno, de manera más sintética, más allá de cada película, cómo pues tú trabajas. Y precisamente pues esta película, lo que dices, aprendes de los errores y lo que nos has dicho acerca de la manera en que va a cambiar tu perspectiva en relación con la producción y la realización es algo fundamental. Entonces es, bueno, muy interesante. Bueno, voy a dejar la palabra a Véronique para igual volver un poco sobre tus pasos. Perfecto. Un poco antes, para ver cómo se genera ese mundo, ese universo que acabamos de ver de manera diacrónica. Entonces, comentabas que cómo nace una película. Hemos visto más o menos la idea inicial, comentaste que en base a Daniel y Ana fue a través de un hecho real. Sí, de la terapeuta que atendía el caso, y sin revelar nunca la identidad de Daniel y Ana, que no sé cómo se llaman realmente, pues escribí el guión con la mayor fidelidad posible. Pero esa solo es una idea. Ideas la gente me da miles o a mí se me ocurren muchas. La manera en que realmente nace una película, no una idea, una película, es cuando escucho algo o se me ocurre y una semana después, un mes, un año, no me deja la idea de comer la cabeza. Ahí digo, hasta que no haga una película no lo voy a lograr entender. Y dicho de otro modo, el proceso es tan largo que hay ideas que te pueden parecer no solo para películas en la vida, una idea magnífica hoy y mañana lo piensas bien y ya te bajó la emoción y ya no es tan buena idea. Hay que hacer películas solo sobre algo que fascinan, que al autor le fascinan, obsesionan, preocupan de manera profunda para poderlo analizar a profundidad y para que en el proceso tan largo y difícil no te desanimes. Si no entiendes exactamente por qué estás haciendo una película, en el proceso te pierdes. Y yo creo que esa es la idea y eso es lo que nunca debe cambiar de principio a fin. Esas ideas, pues hemos visto en algunos casos que se originan en vivencias tuyas. ¿Es algo sistemático o no? Todo lo que he filmado tiene mucho de mí. No quiere decir que sea autobiográfico, pero sin entrar en detalles porque tampoco me gusta revelar las razones personales por las que he hecho las películas. Pero, por ejemplo, en Después de Lucía, la gente cree que lo principal es el bullying y en realidad es el duelo, el luto. Yo me acuerdo de cómo viví el duelo y cómo entendí la muerte cuando tenía 10, 11 años. No, 10 años. Y pues cómo cambió mi vida y la película tiene que ver con las impresiones. La historia no tiene nada que ver con Después de Lucía, pero la impresión que me provocó a los 10 años está plasmada en Después de Lucía. Entonces, lo que sería también, o sea, lo has mencionado, pero la gente con la que trabajas, o bien como en Nuevo Orden y otras películas, A los ojos, no son actores profesionales. No, es una mezcla, es una mezcla. Es una mezcla. ¿Cómo escoges a los actores de esa, Darío? Me gusta escribir para actores en específico o no actores, para gente en específico. Después de Lucía es un buen ejemplo. Como estaba basado en experiencias personales, en principio era un niño. La película iba a ser sobre el padre y un hijo. Y algo que no me terminó de convencer de Daniel y Ana es que las escenas entre el personaje Darío y sus amigos en la escuela son un tanto rígidas, les falta vida, les falta... También es una película que filmé en 35 milímetros y
el proceso de postproducción fue tradicional, corte de negativo y demás. Cuando haces una película en 35 milímetros no puedes filmar 25 veces una toma, especialmente con el presupuesto reducido que tenía, filmaba 2 o 3 veces cada escena. Entonces, cuando filmé Después de Lucía y tras la experiencia de A los Ojos, quería profundizar en el mundo adolescente y tener mayor, que fuera mucho más natural, improvisar un poco. Entonces, pues ya con el guión pensé, ¿y ahora cómo llego a ese nivel pues de realismo? Y el casting de Daniel y Ana fue larguísimo para encontrar a Darío y después con Darío hacer pruebas a muchas actrices y después que le dábamos el papel a alguna actriz, no voy a decir nombres, pero se echaban para atrás una semana después, es que está muy fuerte y el desnudo y no sé qué, entonces volver a empezar el casting. Entonces, y cada decisión tenía que ser tomada más o menos en consenso con el productor. Y entonces, otra vez yo quise asumir, y lo he hecho ya en todas mis películas, el control absoluto de mi trabajo. Y estaba en casa de Tessa, porque soy amigo de la familia, y la vi, estaba con los amigos, tenían 15 años o 14, y estaban tomando un poco y alguno fumaba y pues interactuaban como de la manera más natural, y pensé viéndolos, si lograra que mi película se vea así, que hablen así. Y entonces se me ocurrió en ese momento, reescríbelo para Tessa, y en vez de buscar actores, que todos estos chicos que son sus amigos sean los que salen en la película, porque todo el bullying y el maltrato que recibe va a ser mucho más fácil si se lo hacen sus amigos, por muchos motivos. Y además me ahorro un montón de trabajo, pues ya estás ahí, no tienes que hacer que el taller para que se conozcan. Y yo no tengo mucha paciencia, entonces... y para hacer cine se necesita mucha paciencia. Entonces, todo lo que me puedo saltar. Luego oyes historias de directores que fueron a hacer scouting a todo el país y casting en todos lados y se quedaron con el primer lugar que vieron. Y dices, híjole, man, ¿para qué fuiste a 30 lugares después y para qué viste a 1000 personas más? Yo soy, cuando me gusta un actor, Ana Valeria Becerril, por ejemplo, la conocí porque ese papel de Las Hijas de Abril no lo escribí para ella. Y la directora de casting me iba a mandar solo como entrevista a 3 actrices jóvenes. Ella llegó primero, me encantó y cancelé las otras 2 entrevistas. La directora de casting me dijo, no es justo, por lo menos velas. Pero ¿para qué si ya me parece perfecta Ana Valeria? Y ya. Hay que ser asertivo como director. Y... entonces me pareció mejor reescribir Después de Lucía para Tessa que entrar a un proceso de casting larguísimo. Terminé filmando en casa de Tessa, como no había dinero para hacer la película, pues todo fue, incluso me apoyó mucho su madre, y Tessa es hermana de Nayan, que sale en Nuevo Orden. Tamara, que es la principal bully de Después de Lucía, es hermana de Darío Yazbek, que sale en Daniel y Ana y Nuevo Orden. Me gusta trabajar con gente que es cercana, familiar. Me gusta escribir para actores, por ejemplo, con Hernán Mendoza me encantaría volver a trabajar y escribir para él. Cuando reescribí desde el punto de vista de mujer Después de Lucía, que además inmediatamente me di cuenta de que era más interesante que todo eso le sucediera a una mujer y no a un hombre, le llamaba mucho por teléfono, platicaba con Tessa. ¿Qué tanta marihuana fuman en tu escuela? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? O sea, directo todo, sin filtros y pues ahí me fui enterando de todo. ¿Dirías esto o no? ¿Harías esto o no? Después platiqué con los papás de todos estos chicos y les dije que para lograr un realismo pues más profundo, me gustaría que en las escenas de fiesta y donde están tomando, que realmente estuvieran medio borrachos o bastante borrachos. Actúa también el hermano de Marimar Vega, que es la protagonista de Daniel y Ana en Después de Lucía. Entonces, estaban Patricia Bernal, que es la mamá de Darío y Tamara, estaba la mamá de Marimar y Gonzalo Vega, y cuando todos vieron cuánto confiaban en mí estos padres, me dijeron, mira, igual
nuestros hijos que ya tenían 16 años. Se emborrachan tanto cada fin de semana y nos molesta tanto que lo hagan, que si los filmas borrachos, tal vez se dan cuenta de lo idiotas que se ven y lo paran de hacer un poco. Eso es interesante porque y es una invitación también de los papás era a valores entendidos de decir, exploremos realmente la vida de estos chicos. Ponlos en pantalla como realmente son y se ven. Y eso es interesante. En lugar de las reglas. Los productores de cine, siempre las reglas y las reglas y las reglas y las reglas. Yo filmo, por ejemplo, en orden cronológico. Como hice A los ojos sin guión, pues lo tuve que ir filmando como sucedía y lo iba editando. Pero después todas mis películas, incluida Nuevo Orden, las he hecho en orden cronológico. El dueño del equipo fílmico, que son camiones enormes, cuando hicimos Las hijas de Abril, me decía, pero ¿por qué mandas los camiones a Puerto Vallarta de ida y vuelta? Es una locura. Filma todo lo que es allá y luego todo lo que es acá, como se hacen todas las películas. Le di mi respuesta honesta. No sé hacer cine como todo el mundo lo hace, ni quiero que me queden las películas como todas las películas. Entonces desarrollé mi método y lo hago así. Ojalá fuera más talentoso y pudiera filmar por secciones y armar el rompecabezas en mi cabeza. Pero he encontrado que a los actores también les encanta la manera cronológica de trabajar. Y entonces después de Lucía, pues fue tal cual. Tessa con todos sus amigos. Filmé a pesar de que no había, entre comillas, dinero. Bueno, no había dinero, era un presupuesto muy pequeño, pero filmé 9 semanas en orden cronológico. Hice todo lo que quise. Comparado a Daniel y Ana, que aunque había, no quiero ni decir cuánto más dinero, pero 80 veces más dinero, tuve que filmarla en 5 semanas, porque no había dinero. Entonces, ¿cómo se pone el dinero en pantalla? Yo por eso soy escritor, director y productor, porque cuando estoy escribiendo ya sé más o menos cómo lo voy a filmar. Y esa es la única manera de que el dinero no se tire en cosas que no van a acabar en pantalla. Y cuando estás filmando, ¿cómo diriges a los actores? Justamente porque, o sea, los tienes muy bien vistos, tú sabes que son capaces, pero ¿cómo los llevas? Los dirijo lo menos posible. O sea, contrato a los actores más talentosos posibles y los dejo hacer su trabajo. O los no actores los dejo que sean ellos y no empiezo a guiarlos mucho, porque entonces rompo esa naturalidad por la que los escogí. Si el guión está bien escrito, normalmente esto que acabo de decir funciona. Ahora, dicho esto, muchas veces las escenas no están bien escritas. O hay algo mejor que lo que escribí. O etcétera, etcétera. El filmar es improvisar, es ir buscando. O sea, hay escenas que se ejecutan tal como estaban planeadas y funcionan, y hay otras que no, que tengo que trabajar mucho con los actores. Ahora, como no fui a la escuela de cine, no sé dirigir actores con una metodología especial, ni me interesa. Yo dirijo igual a un niño de 5 años que al mejor actor del mundo, o sea, Tim Roth o Emma Suárez, de manera muy honesta y directa. No creo en eso que muchos directores implementan o buscan o trabajan, la manipulación, ¿no? ¿Cuántas veces oyes a un director que dice, voy a romper la confianza de este actor para que cuando se sienta inseguro y humillado, yo lo levanto? Me parecen, otra vez soy muy flojo como para hacer todo eso, mejor le digo lo que quiero y ya. También hay actores que luego vienen con una resistencia muy, muy fuerte. Por ejemplo, la primera escena que filmé con Tim Roth, que a mí me causaba impresión dirigirlo, lo hizo muy bien porque él trabajó como enfermero durante meses para hacer Chronic. Entonces sabía mejor que yo. Ese es un buen ejemplo de un actor profesional y excelente. Él entendía mejor que yo el personaje. Trabajó durante meses con pacientes en Los Ángeles que incluso algunos se murieron, uno se murió en el proceso. O sea, vivió la experiencia completa y limpió mierda y lo hizo todo. Convivió con otros enfermeros.
Pero cuando filmamos la primera escena, que para quienes hayan visto la película es cuando baña a la primer paciente en la regadera, una mujer sumamente delgada, una toma de 3 minutos que cuando filmamos era de 6 y la está limpiando. Él sabía perfectamente la mecánica del enfermero y cómo tratarla. Era un plano abierto porque en mis películas casi no hay coberturas. No me gusta filmar de la manera que todos filman, entonces hago casi solo planos, secuencias y mantengo en muchos casos, cada vez menos, nuevo orden. Voy rompiendo más mi sistema, pero en esa época era muy rígido todavía. Y lo único que le dije a Tim Roth después de 2 o 3 tomas es, está perfecto el timing, todo está perfecto. Pero, esto en inglés le dije, y que no es mi idioma, mi primer idioma, le dije, don't make so many faces. What do you mean? Everything is perfect, but you're doing too much with your face. You are, no sabía si se decía así o no, gesticulating too much, ¿no? Gesticulando. Y fuck off, we're not gonna do that shit where you tell me what face I can do and what face. Yo de por sí que me impresionaba Tim Roth. Le digo, no te puedo decir qué caras hacer y qué caras no hacer. Me dice, por supuesto que no. Ok. Otra vez corre cámara, una vez más. La primera escena de la película, la filmamos y le digo al corte, llévense la cámara al siguiente cuarto, vamos a seguir, esta ya quedó. Y Tim es muy inteligente y sabe mucho de cine. Se acerca y me dice, ¿realmente estás satisfecho, contento? ¿La tienes? ¿Quedó bien? Le digo, no, por supuesto que no, estás haciendo muchas caras y eso no me gusta. Pero ya me dijiste que eso no te lo puedo decir, entonces pues la película va a quedar regular. No va a ser lo que yo quería, pero pues ya me dijiste el primer día en la primera escena que así es. Entonces pues respiró profundo y me dijo, a ver, filmemos otra vez. Hizo exactamente lo que yo quería, que él además ya había visto en Después de Lucía, que Hernán Mendoza hizo muy bien y que Tim estaba maravillado por Hernán. Hernán Mendoza, Después de Lucía, es un actor de teatro, nunca había hecho cine. Y justo esto de no gesticular y de trabajar el tono nos tomó, después de 4 días que yo le decía a Hernán, no hagas esa cara y no levantes las cejas y no hagas esa cara y no hagas esa, le dije, me vas a odiar porque te digo no y no, y me contestó al contrario, me encanta haberme observado y estudiado. Yo no uso monitor, no hay video assist en mis sets, porque ¿para qué voy a estar viendo una televisión, una pantallita cuando tengo a los actores ahí? Entonces los veo junto a la cámara y empecé a trabajar sin monitor porque no había dinero, en A los Ojos, en Después de Lucía, pero todas estas cosas me fueron gustando y las mantuve aunque ya no sea por presupuesto. Pero entonces Tim Roth hizo esa escena perfectamente, así como Hernán después de 4 días agarró el tono. Y la verdad es que casi no lo volví a dirigir en todo el rodaje de Chronic. Él hizo casi siempre lo que quiso y por lo general él me decía cómo su personaje debería trabajar. Estudió mucho. Después hay otra particularidad en mis películas. Filmo en orden cronológico, voy editando en set y todo lo que no me gusta, que es bastante, porque casi nunca quedan bien las cosas a la primera, lo vuelvo a filmar. Entonces hay reshoots, más o menos el 20 o 30% de lo que ven en mis películas son reshoots. A veces, por ejemplo, no es que quedó mal la escena, pero Tim, ya que se acostumbró a los reshoots y les agarró gusto, me decía, se me ocurrió que esa escena que hicimos ayer podía haber quedado mejor si yo hubiera hecho una pausa más grande en este momento. Pues si hay tiempo la refilmamos. Entonces los reshoots nunca son días adicionales de filmación. Lo que hago es apurarme para filmar rápido todo lo que puedo en la locación los primeros días y el día que me sobra o medio día o 2 días lo uso para refilmar. Nunca tomo una locación como productor y director que no está disponible durante todo el rodaje. O sea, si hay si este salón me encanta y aquí voy a filmar una semana, pero un mes después no me van a dejar regresar aquí a filmar, no filmo aquí, porque es más importante la posibilidad de regresar a los reshoots.
Y eso también en Daniel y Ana, pues el productor me dijo categóricamente, en Alameda Films no existen los reshoots. Esa era una frase famosa de Alfredo Ripstein, que era una manera de decir, somos tan profesionales y bien hechos y entendemos también el cine que aquí no hay necesidad de refilmar nada. Pues yo digo lo contrario, no tengo idea de lo que hago, lo escribo y después lo reescribo filmando y lo reescribo editando, y es una exploración con los actores, es un trabajo colectivo. Nunca sé lo que estoy haciendo exactamente, y en el set muchas veces les digo, estoy perdido, no sé cómo lograr lo que... El instinto me dice que quiero llegar a algo, pero no sé cómo hacerlo. Y entonces los reshoots son maravillosos porque ya que lo filmas y lo insertas en la cronología, lo entiendes mejor, y el reshoot casi siempre es muy rápido. Pero eso no quiere, o sea, porque ya sabes qué quieres. Pero eso no quiere decir que no se refilmen cosas por tercera vez también. Bueno, gracias. Vamos a dejar paso a las preguntas de la sala. El tiempo pasa con una rapidez increíble, pero antes de hacerlo, pues simplemente una cosa que bueno, igual es muy característica de tu método, de tu posicionamiento en el cine, y es muy paradójico porque tu generación es una generación que coincide con el desarrollo de las escuelas de cine, de las formaciones universitarias, o sea, de toda una... Tú te posicionas como defendiendo y reivindicando, o sea, de manera muy... un método que se hace pues como un bricolage, es decir, paso a paso, lo que necesite, pues lo voy a hacer de esta manera, o sea, una gran libertad. Yo me entiendo muy bien con Amate Escalante, que tampoco fue a la escuela de cine, con Lorenzo Vigas, que tampoco estudió, porque otra vez no le quieres imponer a una película las reglas de la escuela. Cada guión, cuando lo lees y lo discutes con los colaboradores, dices, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Y cuál es la mejor? Bueno, Carlos Reigadas es más radical, filma durante meses y meses, como yo hice a Los Ojos, un poco de esa manera. Pero ¿por qué no? Carlos compró su propia cámara de 35 que ya no se ocupa, entonces no sé si fue la mejor inversión, pero la compró. Y así tiene la libertad de filmar cuando quiera lo que tenga que hacer. En vez de estar pidiendo permiso cada vez para rentar la cámara y buscando el dinero. Entonces, pero yo no me considero parte de una generación. Trabajo mucho con Gabriel Ripstein, con Lorenzo Vigas, con Victoria, mi hermana. Gabriel y Lorenzo son mayores, mi hermana obviamente aprendió mucho conmigo, pero no es una generación. Amat es el único con el que hay paralelismos, por la edad y por tal vez no sé si nuestras películas se parecen. Me gustaría pensar que sí, porque lo admiro mucho. Es mi director favorito de México por mucho. Pero lo bueno de la comunidad en México, de la generación, si queremos, no es generación, porque pasa también cuando buscas a Iñárritu para algo y atiende y contesta. Es una comunidad muy solidaria. Entonces no importa que el cine que cada quien hace es completamente diferente, incluidas comedias románticas y otro tipo de cosas, nos ayudamos mucho. Creo que esa es la única constante. Hay una riqueza. Y lo que nos une a algunas voces es el no querer, y creo que desde ahí parten los inicios de mi cine, no buscar las fórmulas, no emular Hollywood. Creo que el libro que más daño le ha hecho al cine es, ya se me olvidó hasta cómo se llama, pero no es Save the Cat, es el otro, de McKean, ¿no? Storytelling. Digo, que puede haber cosas buenas en el libro, pero esas ideas de en los primeros 5 minutos hay que entender quién es el bueno, cuál es el malo, cuál es la meta del personaje. Pues qué aburrido, ¿para qué desperdiciar así el tiempo del público? Creo que hay que hacer justo lo contrario. Oye, antes de pasar la palabra, ¿tienes algún proyecto de momento?
porque no paras. Bueno, estrené hace un mes una. Ándale, pero ya. No, sí estoy trabajando en algo más de lo que no tiene caso. No voy a hablar ahora de eso, pero sí, sí escribí, sí hay otra película ya. Ya hay una idea. Un poco más Está- que una idea. Más que una idea. Sí. Bueno, vamos a dejar la palabra a la sala para completar. Tenemos un problema por razones sanitarias, no tenemos micrófono. Así que los que quieran hacer una pregunta, les voy a pedir el favor de levantarse. Lo Y siento. tenemos otro problema, yo soy medio sordo, escucho la mitad de lo normal. Entonces, que hablen muy fuerte quien hable. ¿Nos podría explicar cómo se montó la coproducción con Francia para esta última película? Es buena pregunta porque toda la postproducción, los efectos visuales, la película sucede en un futuro cercano y pues se ve la ciudad Reforma y otros lugares importantes de la Ciudad de México están en postproducción presentados de manera caótica. Y hacer esos efectos de manera hiperrealista me preocupaba mucho y como mi fotógrafo es de Bélgica y trabaja principalmente en Francia, quería hacer los efectos en Micros, un laboratorio parisino, y gracias a que el CNC nos dio los fondos, aplicamos con Le Film d'ici, una casa productora francesa, compañía que hace principalmente documentales. Charlotte Usu es la coproductora y ella hizo el papeleo con Heréndira y Cristina, que son mis productoras en México, y por suerte nos dieron los fondos. Incluso vine a un seminario o algo así en el CNC donde le explicaban a los productores cómo aplicar para que sea exitosa pues para que nos dieran el dinero. Y se sorprendieron de que vine porque los directores nunca vienen. Y ¿qué haces aquí, Michelle? Digo, pues nunca me dan dinero, vine a ver por qué no. Porque realmente necesitaba hacer la postproducción aquí. Y bueno, pues salió bien, nos dieron el dinero. Los efectos en Micros tomaron como 8 meses de trabajo. Entonces, sí era esencial la coproducción con Francia. La carta del CNC donde nos garantizan los fondos que escribió Charles Tesson, el director de la Semana de la Crítica, la valoro mucho porque de inmediato dice esta película sobre caos, revueltas sociales, no es mexicana, no es una visión de un país, es una ficción relevante para Francia y para casi cualquier país, y hablaba un poco de los chalecos amarillos en su carta. Una pregunta, ¿en qué tanta medida utilizas un poco la provocación en tus películas? Lo pregunto por ejemplo, algunos temas pueden ser, por ejemplo, Ana y Daniel al principio es chocante y puede prestarse un acto de provocación de alguna forma. Y también lo pregunto, pues, la cuestión de las redes sociales, exactamente confirmo lo que dices de la última película. De que... Sí, lo de las redes sociales es una locura, que es tal cual como si se atrevieran a discutir sobre libros, hacer una crítica literaria por lo que leen en la contraportada de un libro, ¿no? Llega a un nivel de absurdo que por eso no tengo redes sociales, porque la polémica me interesa. Tu pregunta es que en qué medida busco provocar. Desgraciadamente, la provocación se entiende de manera, a veces se le da una connotación negativa. Es un provocador. Yo cuando voy al cine, si no me provoca la película y cuando leo un libro, pues me salgo del cine. Yo quiero ser provocado. Claro que la provocación tiene que ser interesante y tiene que valer la pena la reflexión, aunque mis películas no las hago para pasar mensajes, pero tiene que haber, después de la provocación. Por eso, por ejemplo, decía Daniel y Ana, sí, hay una provocación fuerte al inicio. Definitivamente lo que pasa, casi diría es imposible salirte del cine sin saber qué desenlace. Y te provoca un shock, por supuesto.
Pero lo importante en la película para mí era, y espero sea interesante, el efecto postraumático. ¿Cómo vives después de eso? ¿Cómo son las relaciones en la familia? ¿Se puede o no superar un trauma de ese tamaño? ¿Hay o no comunicación? Entonces, sí, a mí me gusta provocar y ser provocado, por supuesto. Sí, tu pregunta fue provocadora. Tu pregunta fue muy frontal y la agradezco, porque si no, ¿cuál es el diálogo? Pues te quedas ahí en irte por las ramas y sobre todo creo que es importante y tiene que ver con Nuevo Orden, hablar de los temas más urgentes de manera frontal y no tener miedo del diálogo. Las redes sociales ahora parece que están muy calientes con mi película. Eso no habla de mi película, eso habla de lo enojada, preocupada, desesperada que está la gente. No tiene nada que ver con un tráiler de una película. El cine es solo un espejo para que la sociedad se proyecte ahí, porque si no, pues podrían no ver el tráiler. Ya, es que insisto, ni siquiera hay polémica sobre la película, es de un tráiler. Y entonces ya en noticieros de tele hablan de que hay polémica sobre un tráiler. Para mí la publicidad gratis es bienvenida, pero es absurdo. Hola, ¿cuál fue tu proceso para autoenseñarte guionismo, uno? Y si planeas filmar en Francia alguna vez. Si planeo filmar en Francia. Cuando escribí Las hijas de Abril, primero pensaba en Francia por una actriz francesa, que no voy a decir quién es, obviamente, pero había la idea de trabajar juntos. Y la verdad es que cuando acabé el guión y lo leí, o sea, mi propio guión, que no, hasta que lees lo que escribes no entiendes qué escribiste, y hasta que lo filmas y demás, pero por lo menos cuando te sientas y con distancia una semana después de dejarlo descansar lo lees, de inmediato dije, primero que nada cometí el error de escribirlo demasiado a la medida para esa actriz, entonces no es buena idea. Y segundo, ¿qué voy a filmar en Francia? Ni hablo francés, si no esta clase hubiera sido en francés, ni es el lugar que conozco, y sí creo que los detalles y toda la realidad o misterio, lo que le quieras, como lo quieras llamar, que termina en una película, en la pantalla, y los sonidos tienen que ver con tu relación con el lugar y la gente y el idioma. Entonces, en inglés me atrevo un poco más porque pues los mexicanos estamos ahí pegados y las vacaciones casi siempre han sido a Estados Unidos y volver a Nueva York y a Los Ángeles y a Miami, como en México siempre se dice, tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos, pero pues eso es lo que nos toca ahí, y en inglés me siento más cómodo hablando. Tu pregunta era cómo aprendí a escribir. Es lo más difícil. Empezó con los cortos, obviamente. Escribir un corto de 7, 10 minutos, pues dices, chance y lo logro si me esfuerzo mucho. Es una idea pequeñita, algo con mucha síntesis. Entonces, pues me atreví a escribir esos cortos porque si no hubiera empezado nunca a filmar nada. Y como no fui a la escuela de cine, yo estudiaba comunicación en la Ibero. Tenían cámaras de cine y luces que llevaban 10 años sin usarse, pero las tenían. Fui a un curso en Nueva York de esos de 6 semanas de hágase director de inmediato, que pues son nada más para que la gente pague colegiaturas altas sin ningún tipo de rigor. Pero a mí me sirvió por lo técnico, aprendí a cargar el material de 16 milímetros y a exponer y filmar y editar en Moviola. Y cuando hice mi último corto en 2003, que ganó en Huesca, fue el primer corto que me atreví a mandar fuera de México porque pues yo no pensaba que mi trabajo valía mucho la pena. Y al primer festival que lo mandé en Huesca ganó el premio Danzante de Oro y me dio 9,000 euros y pues yo no lo podía creer. Y luego en Dresden ganó otro premio en Alemania y siguió ganando premios. No en todos dan 9,000 euros, desgraciadamente. Pero me dio ánimo, pensé, tal vez sí puedo hacer cine. En esa época hacía muchos comerciales porque pues esa era la manera de ganarme la vida. Y empecé a escribir una película.
durante 4 años traté de escribir con un profesor de la Ibero que me daba guionismo. Nada más teníamos una clase de guionismo en todo el semestre. Trabajé con él en un guión de comedia. Lo reescribimos como 40 veces. Yo pensaba que para hacer cine tenía que ser muy comercial, pues para que fuera un negocio y fuera rentable, entonces una comedia. Lo reescribimos unas 40 veces y al final acabé pues obviamente harto y ya risa no me daba el guión, que ya me tenía completamente desilusionado, desanimado. Y ahí fue que escuché la anécdota, la historia de Daniel y Ana, y ahí me dije, lo voy a escribir solo, lo voy a escribir tal y como me lo platicaron, y lo voy a escribir una sola vez o 2, no 40 veces. Y cuando lo termine de escribir lo voy a filmar y yo lo voy a producir como hacía mis cortos. Y yo estaba dispuesto a todo eso, lo escribí, ya tenía un guión muy corto que después pude trabajar un poco más y que fue con el que filmé la película, pero cuando ya estaba decidido a filmarla solo, fue que ese productor me dijo, mejor yo la produzco. Escribir es lo más difícil. A mí los directores que me gustan, Fassbinder, Bergman, Fellini, Fellini incluso es buen ejemplo porque ahí sí que eran generaciones muy marcadas del cine italiano. Fellini era guionista para, no me acuerdo si Rossellini o Visconti o quién, pero para los de la generación, ustedes saben mejor que yo no estudié cine. Pero entonces Fellini aprendió a escribir así y después se convirtió pues tal vez en mi director, en el que más admiro o uno de los más grandes. Pero me gustan los directores que escriben sus propias películas, porque para mí el cine empieza ahí. Hay que ver mucho cine y sobre todo leer mucha literatura para poder escribir. Y hay que estar dispuesto a estar solo, porque yo no creo en escribir con más gente, yo creo que se escribe solo. Y hay que estar dispuesto a estar ahí meses y años en la misma idea y es lo más difícil. Mi pregunta era que, ¿cómo te diste cuenta que querías hacer cine? O sea, ¿siempre estuvo claro o hubo un momento de, no sé, revelación? ¿Cómo me di cuenta que quería hacer cine? Yo quería ser músico desde los 12 hasta los 17, estaba obsesionado con la música y tocaba con mis amigos y grabábamos discos, íbamos a las disqueras, pero los discos eran terribles y tal vez el peor del grupo era yo. No tenía nada de talento, nada, y siempre lo supe. No lo decía, pero es interesante cómo sabes y terminaba por ser más inseguro. Y entonces empecé a obsesionarme con Los Olvidados y La Naranja Mecánica y Las Alas del Deseo. En esa época salió Pulp Fiction y pues también me llamó mucho la atención. Y me obsesioné tanto y veía las películas decenas de veces o 100 veces, los VHS acababan gastadísimos, hasta que dije, pues quiero hacer cine. A mi padre le pareció una locura del mismo tamaño que ser músico, y no lo culpo. Además, en esa época en México se hacían 6, 7 películas por año, ahora se hacen 200. No había industria. Entonces, mi papá lo único que me dijo es, haz lo que quieras y yo te apoyo. Hasta una edad corta me dijo que a los 24 años me olvidara de algún tipo de apoyo económico, cosa que me parece justa y que agradecí porque me obligó a aprender rápido el oficio. Y lo otro que acordé con mi papá fue no cine directamente, publicidad, porque por lo menos así podía defenderme más en lo económico, sonaba más realista. Y entonces entré a la Ibero, pero después de un año de clases ahí te dan clases de integración que son una babosada y clases de administración y ya estaba deprimido un año después. La única clase que me llamó la atención era la foto fija. Y el último trabajo del año, la asignatura final fue contar una historia en 7 fotos. Y yo, no por rebelde ni nada, pero me obsesioné con yo soy obsesivo. Y hice
la historia en vez de en 7 fotos, como en 50 o 60 fotos. Y lo que el maestro quería no era una historia, la historia era solo un pretexto para tomar fotos pues bien compuestas, reveladas, con toda la parte técnica lograda. Lo de la historia era algo adicional. Mis fotos eran una porquería, pues si tienes 60 en vez de 7, pues una fuera de foco, una mal revelada, una que no se secó bien, pero lo que quería era contar la historia. El maestro me dijo, pues vete a hacer cine, obviamente es lo que te interesa. Y ahí hablé con mi padre y fue muy generoso porque me apoyó para tomar el curso que mencionaba en Nueva York de 6 semanas, que era muy caro. Mi papá primero me dijo, no es mejor que lo tomes cuando acabe la carrera y así ya sabes más y lo aprovechas más. Y le dije que ya estaba desesperado por hacer cine. Y cuando volví de esas 6 semanas con un corto que pues milagrosamente funcionó, a diferencia de la música, la primera vez que agarré una cámara de cine me sentí cómodo, seguro y entendí lo que hacía desde la primera vez. Y cuando volví a la Ibero, esas cámaras que llevaban 10 años en desuso, pues yo ya las sabía operar. Le enseñé a los encargados del equipo que efectivamente entendía cómo usar la moviola y cargar la cámara en el cuarto oscuro y todo lo demás, o con la bolsa esta famosa, que todo era difícil porque cuando estás a oscuras pues hay que hacerlo con los ojos cerrados. Entonces yo había aprendido y gracias a eso, durante los 4 años de carrera que me restaron, que nunca me gradué de comunicación porque cada vez me aburría más la carrera, pero filmé como 15 o 16 cortos. Obsesivamente filmaba y editaba. Y de los 16 cortos, 10, 11 se fueron a la basura directo porque estaban tan mal filmados o escritos o algo no funcionaba que no se podían ni pegar. Y 5 que quedaron bien, que fueron a la Cineteca o a estos festivales y demás. Y esa fue mi escuela. Aprendí más de los 10, 11 cortos que se fueron a la basura porque pues a prueba y errores como mejor entiendes, en lugar de cátedras y de teoría. A mí lo teórico nadie te puede enseñar a ser ni a escribir ni a ser director. Un director que a menos que vayas a ser un director técnico. Si vas a ser un director técnico que va a filmar pues escenas con 3 cámaras y una historia por encargo, donde tienes que llevar un crew y un presupuesto grande, pues tal vez sí, pero ese director va a ser un técnico que ahora está tal vez haciendo series de estas espantosas para las plataformas que filman muchas páginas por día, pero ese es un ejecutor. Mi libro favorito de cine es Las notas sobre el cinematógrafo de Bresson, y ahí insiste mucho, no te conviertas en una máquina que nada más va a filmar ejecutando, no seas un ejecutante nada más, observa y bueno, da muchos consejos ahí que recomiendo el libro ampliamente. Otra vez me alargué mucho en una pregunta simple, pero no tan simple, porque contestar por qué acabé dedicándome al cine, pues no era tan fácil. ¿Qué tal, Franco? Bueno, aprovechando eso que, Michelle, ahora que mencionas eso de las plataformas, evidentemente la experiencia del cine sensorial, de ir todos a la sala oscura y verlo ahí, pues es lo bonito, pero es innegable que gana terreno Netflix y todo. No gana terreno, no es cierto. Te voy a decir mi punto de vista. Gana terreno porque efectivamente, a ver, antes la gente veía televisión abierta y ahora ya nadie ve televisión abierta. Ves Netflix. Ya a un niño tú le das el control remoto y le pides que le vaya cambiando y no hay manera. Entonces no es que ganó terreno, es que ahora todo mundo contrata los servicios que antes no existían. Los directores de cine importantes, Haneke o Lars von Trier, siguen haciendo cine. Toda la gente que está haciendo televisión es gente que o no hacía cine o hacía un cine que valía menos la pena, con todo respeto. Entonces está muy bien que se ocupen haciendo telenovelas, que les llaman series, pero son telenovelas. Y yo veo televisión, veo Seinfeld y veo a Larry David y veo el fútbol, pero ver una telenovela, pues por supuesto que no. Ahora,
para la pantalla chica se pueden hacer buenas cosas. Lo hizo Bergman con Escenas de un matrimonio, lo hizo Kieslowski con El Decálogo, lo hizo Fassbinder muchas veces. Claro que se puede. Pero esos directores hubieran siempre preferido seguir haciendo cine pues para el cine. Entonces, esta enajenación cuando oyes que alguien te dice, me encerré en la casa y vi una serie, un maratón, y vi 3 temporadas en un fin de semana, seguramente ese no es el que veía cine, es el que ya estaba enloquecido y necesita hacer esa cosa que yo jamás haría. Entonces, yo no veo que compitan. El cine es una cosa y la televisión es otra. Y el cine es grande, es interesante. La tele a mí no me provoca nada. ¿Qué tanta importancia das o qué tanto influye en tu proceso creativo el diseño de sonido, el audio o la música? Sé que algunos directores están muy fijados en que es una inspiración para sus obras. ¿Qué relación tienes tú acerca de eso? A mí me gusta más la música que el cine, por mucho. Yo hubiera querido ser músico, no lo logré. Le tengo tanto respeto a la música y al cine que en mis películas no hay música, porque la manera mediocre y general de musicalizar cine es, la editas, la acabas y todo lo que quedó medio flojo, donde se cae la tensión dramática o las emociones no están bien logradas, el músico ahí le mete violines y piano y demás y levanta las emociones. Ese es como se trabaja en el 99% del cine la música. No es el caso de Melancolía con Lars von Trier, que abre con Wagner. Nuevo Orden, mi última película, abre con Shostakovich la Sinfonía 11 y la uso de una manera muy particular. Y después el resto de la película no tiene música hasta el final, que utilizo el toque de bandera. Solo hay esos 1 minuto y medio y 1 minuto al final de música, pero si no se usa la música con esa precisión y respeto, no hay que usarla. Fellini usa música de manera increíble. Yo espero un día hacer una película con mucha música, pero solo si tiene sentido, no como un parche o como un lubricante de emociones. Escucho mucha música cuando escribo, eso sí. Bueno, una última pregunta. Desde su punto de vista, ¿por qué la industria cinematográfica en México ha podido desarrollarse mucho más que en otros lugares de América Latina? Pues es buena pregunta para terminar y muy fácil de contestar y muy triste la conclusión. Es muy sencillo. En 2008, que yo hice Daniel y Ana, mi ópera prima, se filmaban por año 8, 10, 12 películas. Se inventó el Fidecine, que se extinguió la semana pasada, y después algo mejor todavía, el Eficine, que es un sistema a través del cual las compañías grandes pueden pagar, en vez de pagar un porcentaje pequeño de sus impuestos, lo pueden invertir en cine, una especie de donativo, algo similar, pero sacándole obviamente otros beneficios, incentivando la industria, y así es con estos dos mecanismos como se llegó al número de 200 películas por año y se llegó a lo que yo llamo la verdadera época de oro del cine mexicano, porque la calidad de lo actual es mucho mayor a lo de los mariachis en caballos cantando. Era una industria muy importante y hay películas muy importantes de esa época, pero ahora es mucho mejor el cine mexicano y en todo el mundo se reconoce. Si ya extinguieron el Fidecine, el Fidecine y el Foprocine. El Foprocine era otro fondo muy importante para el cine de calidad. Yo tuve el honor de ser presidente del jurado la semana pasada en Zúrich y por suerte, por casualidad o porque el cine mexicano es tan bueno, me topé justamente con una gran película mexicana, una ópera prima de una mujer que se llama la película Sin Señas Particulares. La recomiendo mucho. Y pues esa película se hizo con el Fidecine, ya no existiría ahora. Y todo mundo, esta industria que tomó 20, 30 años reactivar y levantar, va a terminar
en manos de las plataformas de televisión. Se les va a entregar a estas plataformas esos 30 años de inversión y de esfuerzo, y todo mundo va a acabar haciendo pues telenovelas. Ya está pasando eso. Tú buscas en México actores, yo tengo suerte de que muchos no, pero otros sí quieren trabajar conmigo, lo mismo técnicos, pero a veces cuesta trabajo encontrar equipo, tanto las cámaras y demás como gente, porque todo el mundo está en las series. Entonces, cuando desaparezcan los fondos del todo, que espero que no suceda, pues todo va a ser entregado sin mayor inversión a compañías extranjeras que hacen telenovelas explotando los estereotipos de nuestro país. Entonces, pues, triste final de la masterclass. Pero otra vez, mejor hablar de las cosas como son y de frente, porque para evitarlo, pues, hablemos de las cosas como son y busquemos cómo salvar. Yo soy de una generación que, insisto, se hacían 8 por año, empecé a hacer comerciales, cortos, era medio un milagro. Un joven que quiere empezar a hacer cine ahora tiene... ya no es en la casa una locura decir quiero hacer cine, pues ya hay mucha gente que vive de eso, pero se va a volver a extinguir si seguimos en ese tono. Bueno, no puedes terminar con una nota optimista. Dame alguna idea. Igual de la última película, de la que, bueno... ¿De no, Nuevo de Orden? La próxima. ¿Qué digo de la próxima? No. Que hicimos Francia-México, eran mesas redondas con profesionales franceses que explicaron a un foro de entre 50 y 80 mexicanos sobre cómo funciona en Francia, ¿no? Y creo que hay muchísimo que recuperar de ese seminario. Estuvo muy interesante, pero creo que una de las cosas que surgían, sobre todo, o que enfatizaron fue la riqueza, a final de cuentas, es esta capacidad de tejido que tiene Francia, en donde tanto directores, productores, distribuidores, salas de cine, televisores, al final de cuentas todo está, digamos, sumado hacia la producción y la vida del cine en Francia. Y ponían sobre la mesa, cuando tenemos que hacer las mesas, las palabras de conclusión. Un par de ponentes expusieron, franceses, como diciendo, ahora con esta situación que está sucediendo en México, pues gran parte va a depender de qué tanta unidad se va a generar en la industria mexicana. No es cierto. No depende de la unidad. Para filmar hace falta dinero. Tú puedes hacer una película sin dinero, y yo lo hice cuando era muy joven, 1, 2 veces, 3, pero no puedes vivir de eso toda la vida, no puedes vivir pidiendo favores. No es digno, no es justo, un día te quiebras. De por sí el cine con dinero y todo es una locura. A ver, la excepción cultural famosa en Francia, eso resume muy bien. Con la pandemia en Francia, es de los países que no sé si me equivoco, Jean-Christophe, pero de los países que mejor han dado la batalla en salas de cine es Francia. ¿Por qué? Porque creo que el 40% de la taquilla francesa, que el 40% de la taquilla era cine francés, ¿verdad? Entonces se van los blockbusters americanos, ese 40% pues más o menos se defiende, y hay una oferta para que el público siga yendo a las salas. Creo que hay películas que han sido muy exitosas, otras que por lo menos han existido. En México, la taquilla para cine del país era creo que el 5%. Bueno, pues un país que no favorece a su propio cine, y no hablo del gobierno, los exhibidores, y que solo está esperando Mujer Maravilla para ponerla en 4,000 de las 8,000 salas que hay, porque así hacen, ponen en 4,000 salas con subtítulos, sin subtítulos, doblada, 3D, 4D. Entonces, a las películas mexicanas nunca les daban espacio. Yo tengo suerte otra vez, mi cine siempre tiene 300 salas, cada película que hago. Gracias a que después de Lucía tuvo mucho público, me acostumbré a tener cine. Ahora van a poner mi película en 2,000 salas.
porque están desesperados de que no hay blockbusters y porque hay mucho interés, qué bueno. Pero si México tuviera una relación más sana con su cine, que ya en producción era muy sana, el siguiente paso, y íbamos para allá, era la distribución. Entonces pasaría como en Francia, si cortas a la mitad, si quitas lo americano, pues todavía hay lo nacional. En Corea es mejor que en Francia todavía. El público coreano ve cine coreano. Entonces no es un tema de unidad, no, o sea, estabas haciendo un buen esfuerzo por acabar en la buena nota, pero es imposible. Mientras no haya unidad entre los distribuidores, las producciones y eso, para defender al cine mexicano. No, unidad sí hay, lo han defendido a capa y espada. Del Toro, Cuarón, Iñárritu, que son evidentemente los grandes líderes no solo de México, de Hollywood, hicieron una videoconferencia para defenderlo, y el resultado de esa videoconferencia fue: no hay problema, ya se garantizó que se iban a seguir existiendo. Yo me reí porque sé que no es así. Entonces, unidad hay, te lo juro que la comunidad cinematográfica de México es extremadamente solidaria. Falta que la parte de negocio, o sea, los exhibidores, tengan más empatía por el cine, pero esa no es la respuesta. No. Mira, para hacer mi película usé dinero francés. O sea, no es solo la excepción cultural. Francia ha defendido tanto el cine históricamente que incluso ayudan a que la cinematografía se desarrolle en otros países, principalmente donde falta dinero y hay subdesarrollo y hay cosas importantes que decir. Entonces, mientras no hay un apoyo y mecanismos formales, no hay una industria. Porque cuando hablamos de industria significa que mucha gente viva de esto. Y eso no se da solo con buena onda. No, es delicado el tema. Pero si hay otra idea para acabar en tono positivo. Sí, yo creo que por lo menos se están riendo un poco. Va a ser una película que va a gustar. No, esta película pienso que va a tener. Lo intuyo. Gracias. Lo intuyo. Luego, bueno, en la película siguiente, pues igual tendremos un tercer niño. Ándale, esa es la nota positiva. Un compromiso de que cuando vuelva con otra película, bueno, cumplas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es un honor estar aquí y fue muy placentero. Muchas gracias.